La famosa reforma energética, señores, esa reforma que Peña Nieto vendía como, válgame Dios, la esperanza para el mundo y para México. Miren, así anunciaba Peña Nieto su reforma energética aquel 12 de agosto del año 2013. Como presidente de la República y como mexicano, tengo la firme convicción de que México tiene ante sí una de las oportunidades más importantes de los últimos años. Con la reforma que propongo, el petróleo y los demás hidrocarburos continuarán como patrimonio exclusivo de la nación. Ahí anunciaba Peña Nieto que patrimonio exclusivo y siempre propio de la nación. Luego hicieron un movimiento desde Pemex, una operación que tenía hasta un nombre en el que decían que, esto era la quinta maravilla. ¿Y quién anunciaba justamente eso? Pues era el mismo Emilio Lozoya. La Ronda Cero es un mecanismo que se creó en la reforma constitucional a través del cual el Estado define qué áreas le quiere otorgar a la empresa estatal, en este caso Petróleos Mexicanos, para que desarrolle en materia de extracción y exploración y extracción de petróleo, y qué áreas se reserva para licitaciones de tal forma que participen empresas privadas. Y Pemex, en el caso del que así lo desee, no está obligado para explorar y desarrollar esos campos. Este instrumento es muy útil porque es un mecanismo de análisis muy concreto que se basa en la capacidad técnica de Petróleos Mexicanos, en la capacidad financiera y operativa. De tal forma que pues no es una decisión binaria en base a opiniones subjetivas, sino lleva una metodología muy concreta. Esto resulta también desde el punto de vista de Petróleos Mexicanos en una definición bien analizada, bien documentada, que nos da una certidumbre de por qué nos quedamos también nosotros con ciertos activos petroleros y por qué no. Pero hablaban de esta famosa operación, como les decía, la famosa Ronda Cero, que es lo que estos vatos presentaban ya en Pemex, que iban a unas empresas privadas, bla, 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 que luego sabemos que hicieron un saqueo abismal, inclusive desde la época calderonista, porque justamente Calderón ya estaba ahí anunciando que se sabe, hoy en día mejor dicho, que tenía el precio del barril el más choncho, el mejor pagado de la historia, que incluso con la utilidad pudo haber pagado la deuda, pero pues se le chingó la rodilla, ¿verdad? ¿Qué decía Peña Nieto de su reforma energética? Que hoy sabemos parte de la reforma es el gran fraude, otro de los fraudes magistrales que hizo el peñismo, en el que han salido involucrados millones, afectados millones de mexicanos y beneficiados pues unos cuantos panistas que hoy están en cargos públicos machuchones. Los mexicanos seguiremos siendo los únicos dueños de la renta petrolera. Con esta reforma, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se mantienen como empresas 100% propiedad de la nación. Pemex y CFE de ninguna manera, y aquí lo digo y afirmo categóricamente, no se venden ni se privatizan. Con esta reforma se busca que se fortalezcan y se modernicen para volver a ser empresas de vanguardia y cumplir su misión en beneficio de la sociedad. Sus trabajadores pueden estar seguros de que sus derechos laborales serán 100% respetados. Para ellos, la reforma energética significará más y mejores oportunidades de desarrollo laboral y profesional. Con la reforma que estamos presentando, haremos del sector energético uno de los motores más poderosos de la economía nacional. Es tiempo, por ello, de aprovechar al máximo los recursos del país. La reforma energética tiene por objetivo beneficiar la economía de las familias mexicanas, generar más empleos
y fortalecer la soberanía nacional. ¡Qué ole! Ahí está, así anunciaba la iniciativa que pensaban proponer en lo de la reforma energética, que pues se sabe fue a través de muchísimos moches que este dato los va a dejar boquiabiertos, señores. Miren nada más, Morón apoyó la reforma energética y provocó el infarto al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, Fidel Calderón. 2 de agosto del 2020, en el contexto de la Asamblea Informativa de Morena en Morelia, convocada por el Comité Estatal, se habla de que el exdiputado federal Fidel Calderón Torreblanca se dijo sorprendido con el hecho de que Raúl Morón Orozco, en funciones de senador, votó junto con el PAN y el PRI para aprobar 3 leyes reglamentarias de la reforma energética que aparentemente ocasionó un infarto a Andrés Manuel López Obrador y que dio paso al gasolinazo y a la entrega de la infraestructura de Pemex a los particulares. Por medio de su red social de Facebook, el maestro en Derecho afirmó que la reforma energética diseñada por Lozoya, Videgaray y Peña Nieto consideró modificaciones a la Constitución y a un conjunto de leyes que precisan su aplicación. Negocio para unos cuantos es lo que estaban justamente ahí fraguando, ¿verdad? Y es que se habla también de esta otra parte tan interesante, señores. Dice Alfredo Cervantes, chequen el dato, así se repartieron mi país que también es tuyo. En reforma energética se transaron 11 gubernaturas a favor del PAN, PRD y empresarios por Rivelino Rueda. Son unos atascados, lanzó el priista David Penchina, entre sonoras carcajadas de los entonces senadores del PAN, Salvador Vega Casillas, Javier Lozano Alarcón, Jorge Luis Lavalle, Mauri Francisco García Cabeza de Vaca y Francisco Domínguez Servién. Eran las noches de mediados de diciembre del 2013, en medio de un aparatoso cerco policíaco-militar en las calles aledañas a la sede del Senado de la República. Era un pedazo de ciudad aparte de la ciudad, una especie de tierra de máxima seguridad en un país ajeno. Nadie entraba, nadie salía. Por allá lejos, las tímidas e inocuas protestas de simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador, en ese momento en un hospital privado, luego de sufrir un infarto al miocardio, de miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas y de las organizaciones sociales de siempre, no distraían el festín de los senadores del PRI, del PAN y del Partido Verde. El estar en la recta final del debate por la aprobación de la reforma constitucional en materia energética del presidente Enrique Peña Nieto. De haber sabido que las protestas iban a estar así, hubiéramos privatizado todo el sector energético, reviró el panista Salvador Vega Casillas, quien fungía como secretario de la Comisión de Energía en la Cámara Alta. Emilio Lozoya y Pedro Joaquín Caldwell, director general de Petróleos Mexicanos y secretario de Energía respectivamente, seguían el debate en el Pleno de la Cámara de Senadores desde su oficina del recinto legislativo. Desde ahí operaban y gritaban, giraban instrucciones, tenían línea abierta con Peña Nieto, pero también con el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, así como el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para lo que se necesitara. La aprobación del ordenamiento, joya de la corona, del Pacto por México, prácticamente ya estaba amarrada. La mayoría calificada se cumplía con los votos de la bancada del PRI, del PAN y del Verde y del PANAL. Pero los funcionarios tenían la encomienda directa del presidente de la República, evitar sorpresas de último momento. A casi 8 años de ese controvertido y desasiado proceso legislativo, un ex senador de Acción Nacional, quien ya no pertenece a ese instituto político y que en ese momento fue integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y quien además pide el anonimato, relata para Reversos que los focos de alerta del gobierno federal estaban en algunos senadores del PRI que sabían lo que significaba la privatización de la industria petrolera, pero sobre todo en los senadores del PAN, que aunque eran los más convencidos de aprobar esa legislación, al final elevaron el costo de su voto y comenzaron a chantajear con el sentido de sufragio si no se les concedían ciertas peticiones, a pesar de que el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, ya había dado su palabra de que ese partido acompañaría la iniciativa de reforma constitucional en materia energética emanada del Pacto por México. El ex senador comenta que todo
Se le salió de las manos al líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, el presidente de la Comisión de Energía, David Penchina, el director general de Pemex, Emilio Lozoya, y el secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, cuando 10 senadores de Acción Nacional le advirtieron a los priistas que no votaran a favor de la reforma. Vaya joya de hilo, señores. Prácticamente así es como negociaron estos ampones traidores a la patria. Señoras y señores, invitarlos de verdad a que me regalen su respectivo comentario en la cajita de opiniones, porque también resulta, de acuerdo a la información, que Mario Delgado, según se dice que está a prueba la reforma energética de Peña Nieto. El coordinador de los diputados de Morena dijo que esta reforma que se aprobó en el sexenio de Peña es una vergüenza, pues fue aprobada a través de cañonazos y corrupción. Hoy sabemos todo esto. Su comentario muy importante, señores y señores. Agradecerles desde luego su respectivo like en este video si es que nuestro trabajo te gusta. Agradeceré como siempre tu suscripción al canal y que actives la campanita de notificaciones para que la plataforma te avise cada que tenemos un videíto nuevo. Desde luego, muchas gracias a quienes nos ayudan a compartir este tipo de videos para que lleguen a más y más personas interesadas en la información de la Cuarta Transformación, al igual que tú.